Timoteo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Jesús para siempre. Primera de Timoteo 3. Amén, Señor. Habla mi vida. Amén. Amén. Habla mi vida. Amén. Dice así: palabra fiel. Sí, Señor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Amén. marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Amén? Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Gracias, mi Señor. Bueno, el Señor nos ayude en esto que queda de mañana, tarde. Que el Señor nos ayude a poder entender lo que Él quiere hablarnos en este retiro y con cada palabra. Amén. Algo que tenemos que tener muy claro es que el Señor nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar en cada momento y que tenemos que estar atentos a su palabra, porque ahí puede ser que en cualquier momento dentro de la palabra esté nuestra enseñanza, la enseñanza que necesitamos cada uno de nosotros, porque si bien se entrega una palabra desde aquí, pero para cada uno de nosotros llega de distinta manera, porque el Señor conoce la necesidad de nuestro corazón, conoce la intención de nuestro corazón y sabe dónde es que necesitamos ser enseñados. Amén. Donde necesitamos ser moldeados. Amén. Y bueno, quiero comenzar con estos versículos porque el sentido de este retiro o la palabra base de este retiro es el servicio al Señor en integridad, ¿cierto? Que el Señor nos hablaba ayer y hoy día también nos ha hablado sobre el servicio, ser siervos, ¿cierto? Íntegros delante de Él. Y bueno, estos versículos que leímos recién, como que pone una vara de cómo tiene que ser un obispo, ¿cierto? Y da hartas características de cómo tiene que ser para poder llegar a ser obispo, ¿cierto? Pero comienza diciendo que el que anhela esto, tiene que saber que tiene que ser así. ¿Amén? Puede ser que nosotros anhelemos servir al Señor, ¿cierto? Pero hay muchas veces que en la iglesia se malentiende esto y hay gente que en la iglesia anhela ser pastor. No anhela servir al Señor, sino que anhela ser pastor, o ser obispo, o ser anciano de la iglesia. Está buscando el título, está buscando la posición, ¿cierto? Pero no anhela realmente servir al Señor. Entonces yo oraba y decía, bueno, aquí dice el que anhela obispado, y pone una serie de características que uno diría, chuta, es bastante difícil poder cumplir todas esas características. Y claro, porque en realidad si nosotros vamos haciendo como una escala, primero que todo es el Señor el que llama, ¿cierto? No es que nosotros andemos haciendo de acuerdo a nuestros anhelos. Yo puedo anhelar muchas cosas, pero si no está dentro del propósito del Señor, si no es el llamado del Señor, ahí queda mi anhelo, ¿cierto? Sino que es de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, tomando en cuenta esto, decía yo, bueno, esta palabra es para el que anda buscando el título, el que anda buscando el puesto. Esta palabra, y por eso que pone un montón
de requisitos para poder cumplir eso, porque en sí la persona que anda buscando título y puesto no tiene un corazón de servicio al Señor, sino que tiene un corazón egocéntrico tal vez un corazón que no es enseñable, y por eso le dicen, no, pero es que, a ver, si usted quiere esto, tiene que saber que tiene que ser así, 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 así. Entonces, yo decía, decía dentro de mí, no me sirven de nada estas hojitas que escribo, puro manrada. Perdóname que lo diga, me da rabia porque le escribo para poder tener una guía y después no tomo nada. A ver, entonces yo decía dentro de mí, bueno, ¿cuánta iglesia, cuánto hermano está tras el título? Y se le olvida lo central, hermano. Y se nos olvida lo central que es el servicio al Señor. Y el Señor cuando nos llama a servir. No nos llama a un título específico. Nos llama a servir. ¿Cierto? Nos dice, ya, yo te voy a guardar y tú vas a trabajar para mí y me vas a servir. Amén. Y dentro de ese servicio que uno, que el Señor le llama, dentro de ese servicio uno trata de buscar la integridad, ¿cierto? Pero no por agradar a la gente, sino que por agradar al Señor. Por agradar dentro del servicio que el Señor me llamó, por agradarlo a Él. No por agradar al hermano, no por agradar al pastor, no por agradar a la gente, sino que uno busca la integridad para agradar al que le llamó. Amén. Entonces, en Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si dijéramos y nos hiciéramos la pregunta, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Es eso, hermano. No es un título, sino que nos pide que temamos a Jehová, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Y lo dice en ese orden porque ¿cómo podríamos llegar a servir a alguien que no amamos? ¿Cómo podríamos llegar a servir a alguien en que no tememos? ¿Cierto? O que no creemos en su camino, que no andamos en su camino. Tenemos que, primero, temer a Jehová. Después de que tememos a Jehová, caminar en sus caminos. Después, cuando estamos caminando en sus caminos, le amamos, porque le vamos conociendo. Y luego de eso, por el amor que tenemos a nuestro Dios, al que nos salvó, porque le hemos conocido, le servimos. Le servimos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y en el camino del servicio vamos siendo tratados y enseñados, porque ninguno de nosotros estaba capacitado para servir al Señor. Todos veníamos con distintas cosas. Cada uno venía con su carácter, cada uno venía con sus mañas, cada uno... Y el Señor nos va tratando en ese camino, ¿cierto? Nos va tratando en el camino del servicio al Señor y nos va moldeando. En un principio tal vez éramos chúcaros, pero el Señor nos va moldeando y de repente nos salen las chucarezas, nos salen igual, pero el Señor nos vuelve a moldear y nos habla a través de su palabra, a través de los cultos, a través de un hermano, a través del pastor nos habla y nos sigue moldeando. Amén. Y en Miqueas 6:8 dice que ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que hagamos justicia, misericordia y que nos humillemos, que seamos humildes delante de Él, ¿cierto? Y el Señor entonces a través de su palabra nos va diciendo, bueno, esto es lo que yo pido de ti. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Bueno, que le amemos, que le temamos, que caminemos en su palabra, que nos humillemos, que hagamos misericordia, que hagamos justicia. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y cuando le servimos, cuando el Señor nos llama al servicio, nos pide que continuemos haciendo esto. Tenemos los dos lados, hermano. Los que quieren tener un título y ya desde un principio van con vanagloria. Y están los otros que empiezan bien sirviendo al Señor, pero a medida del servicio, en vez de ir siendo moldeados, se van vanagloriando porque van obteniendo
igual una posición. Entonces, hermano, aquí lo importante no es la posición. Aleluya. Aquí lo importante es ser siervo. Amén. Siervo del Señor. Amén. Y ser siervo humilde. Que estén al servicio del Señor en todo lo que el Señor nos mande. No de acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mis anhelos, no de acuerdo a mis expectativas. Porque expectativas yo puedo tener muchas. Porque anhelos también puedo tener muchos. Y puede ser que el Señor dentro de mis anhelos cumpla alguno. Pero está dentro de la voluntad del Señor. No dentro de mi voluntad. Amén. Podemos ver, como decía el pastor Manuel, que harto de lo que habló quería hablar yo, pero para que repetirlo, ¿cierto? Tenemos un ejemplo súper claro. Pablo, por ejemplo, él no buscó servir al Señor, ser el hombre, el referente que fue y que es para nosotros hoy día. Él no buscó eso. Él incluso estaba errado. Pero fue el Señor el que lo llamó. Y el Señor tuvo que tratar su vida. Y él sirvió al Señor de acuerdo al trato que el Señor hizo en su vida. Amén. Y hoy día es un gran referente para nosotros. Pero hay muchas veces que nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos en querer servir como nosotros queremos. Nos equivocamos en querer agradar a la gente. Bendito Dios. No tenemos que agradar a la gente, tenemos que agradar al Señor primeramente, ¿cierto? Y en ese camino que vamos teniendo, en que vamos santificándonos, en que vamos buscando la integridad, bueno, eso nos va dando el testimonio. Eso va haciendo que tengamos testimonio, pero no mío, no es mi testimonio, es el testimonio de Cristo. De Cristo en mi vida. Y la gente puede ver a Cristo en mí. Y porque Cristo está en mí, yo puedo ser tal vez una buena esposa, una buena madre, puedo ser una buena sierva del Señor porque Cristo está en mí. No porque yo tenga capacidad, porque capacidad no tengo. Amén. Porque capacidad no tenemos ninguno de nosotros. Si miramos nuestra vida, hermano, en nuestro actuar diario, no tenemos capacidad de ser siervos humildes delante del Señor. Si hay algo que nos falta es la humildad delante del Señor. Siempre queremos llevar las cosas a nuestro antojo. Siempre queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro carácter. Cuando lo que tenemos que tener nosotros es el carácter de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener y aflorar en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a llevar a ser buenos siervos delante del Señor. Amén. Entonces ahí en Timoteo da una serie de características que tal vez podamos cumplirla o no podamos cumplirla hoy día, pero eso se la da a los que andan buscando la vanagloria, los que andan buscando títulos, los que andan buscando agradar al hombre, incluso satisfacerse a ellos mismos. Por eso que da esta serie de características que tenemos que cumplirlas, sí. En algún momento vamos a llegar a tener que tener ese testimonio, sí, pero ese testimonio lo vamos a ir teniendo a medida que vamos sirviendo al Señor. No vamos a llegar a la iglesia y ser obispo inmediatamente. Es difícil, porque llevamos tiempo, muchos llevamos años en la iglesia y el Señor nos ha tratado y aún así no somos humildes, no somos siervos del Señor en su totalidad, tenemos 1000 fallas, desde el más pequeñito hasta el que lleva muchos años, todavía tenemos fallas delante del Señor. Entonces, para alguien que quiera venir y diga, yo quiero ser obispo, y mi anhelo es ser obispo, y ya yo cumplo todo, esto es difícil, porque los que llevamos tiempo, todavía no cumplimos ni una de esas, o un cuarto de todo lo que dice aquí, ¿cierto? Nos cuesta porque somos humanos, porque somos naturales, porque nos falta mucho servicio delante del Señor, porque nos faltan estas cosas que nos dicen Deuteronomio. Nos falta temor a Jehová. Nos falta, sí, nos falta. No somos temerosos del Señor. Y le explicábamos a los niños en la escuela dominical, ese temor no es terror. No es que te dé miedo. No es que te dé miedo a Dios. Eso no significa temor a Jehová, sino que temor a Jehová es ser reverente. Saber que Él es mayor que uno. Saber que tengo que tener respeto por Él. Y en eso tan pequeño que le enseñamos a los niños, nosotros nos caemos muchas veces. Nos caemos y no tenemos temor a Jehová por nuestro acto.
por cómo llevamos nuestra vida, por lo que hacemos. ¿Nos damos cuenta? No. A ver, temor a Jehová no hay mucho. Y empezamos a hacer, Sí, en estas 4 cositas que dicen Deuteronomio, no somos capaces. Imagínense toda la lista que da cuando dice, bueno, si anhela ser obispo, tiene que cumplir esto, esas son muchas más. Pero en estas 4 cositas que dice, temer a Jehová, andar en sus caminos, ¿andamos en sus caminos de verdad? ¿O andamos en nuestros propios caminos? ¿Cuántas veces no nos desviamos del camino del Señor? Y empezamos para allá, el camino es acá, y empezamos para allá, y de repente el Señor nos reprende, y volvemos al camino. ¿Nos cuesta andar en el camino del Señor? ¿Nos cuesta amarle de verdad? Cuando Él nos ama mucho a nosotros. Nos ama enormemente. Nosotros de repente no le amamos. Y lo vemos en nuestras actitudes, ¿cierto? En nuestro servicio, en nuestra ofrenda, en nuestra gratitud al Señor, lo vemos. Vemos que no cumplimos esto. ¿Y qué vamos a decir de servirle? ¿Cierto? ¿Qué vamos a poder decir del servicio que tenemos al Señor? Es súper vago nuestro servicio al Señor. Es de acuerdo a nuestros tiempos, es de acuerdo a nuestras posibilidades, es de acuerdo a nuestros gustos. Cuando el Señor lo que nos pide es todo. Y que le sirvamos como Él dice. No como a nosotros nos acomoda. ¿Cierto? Y en Miqueas, como decía, 6:8 dice, hacer justicia, misericordia y humillarse delante del Señor. Y ahí ya dejamos de hablar, dejamos de conversar. Porque humillarnos delante del Señor lo hacemos casi como por rutina, ¿cierto? ¿Cuándo nos humillamos delante del Señor? Cuando estamos en el culto, ¿cierto? Cuando termina la palabra. Ahí venimos todos a humillarnos delante del Señor, nos postramos. Pero durante la semana, durante nuestra vida cotidiana, ¿nos humillamos delante del Señor? Tal vez no. Tal vez hacemos la rutina, ¿cierto? El otro día hablábamos de cómo las distintas iglesias hacen sus rutinas, conversamos con nuestros hermanos. Bueno, nosotros no estamos distintos. Nosotros tal vez no danzamos, tal vez no movemos la mano, pero sí tenemos nuestras rutinas y las cumplimos, ¿cierto? Y cuando tenemos el culto, después de la predicación, nos humillamos. Pero durante la semana, hermano, es durante la semana, en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que mostrar nuestro servicio al Señor. Porque de apariencia podemos aparentar muchas cosas en la iglesia. Y siempre dicen los pastores, bueno, en la iglesia somos todos santos. Porque todos ponemos cara de ángel, ¿cierto? Pero en la semana, es ahí cuando mostramos nuestro servicio al Señor realmente. En la semana cuando estamos en el trabajo, en la semana cuando estamos en nuestras casas, con nuestros hijos, en la semana cuando estamos con nuestros compañeros, ¿cierto? Es ahí cuando damos testimonio de Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos damos testimonio de Cristo en nuestra vida diaria? ¿Usted ha conocido a gente 007? ¿Cristianos agente 007? Yo he conocido muchos. Muchos. Nadie se enteró que era cristiano. Sino que después de un tiempo yo dije, ella iba a la iglesia. Nadie sabía que era cristiano. ¿Y por qué? Pero en la iglesia es tremendo ministro del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu servicio al Señor? ¿Cómo es tu servicio al Señor? Es aquí y en todas partes. Amén. Todos tienen que saber que usted es cristiano. Yo donde estoy, yo no tengo problema. Yo canto, me preguntan, yo hago clases de canto. Y todos me preguntan, ¿y usted dónde canta, profesora? Canto en mi iglesia. Y me quedo mirando. Sí, canto en mi iglesia. No, yo no canto en otros lados. Canto en la iglesia. Me gusta un montón de estilos, todo lo que quieran. Pero yo canto en mi iglesia. ¿Y no tiene video de eso? Sí, métase a Betel TV. Me puede buscar en YouTube, Iglesia Cristiana de Betel. Ahí aparecen mis videos cantando. Y me buscan. En realidad me buscan ahí. Pero todo el mundo sabe que yo soy cristiana. Porque no tengo de qué avergonzarme. No tengo de qué avergonzarme. Hermano, me he encontrado con compañeros de trabajo que hablan pestes de los pastores. Y yo los he parado. A ver, perdón. Esos serán los pastores que tú conoces.
yo soy pastora. Y quedan así para atrás, ¿de verdad? Sí, soy pastora. Soy pastora y los pastores que yo conozco y los pastores que a mí me han enseñado no son como tú dices. Porque son siervos reales del Señor. ¿Tenemos fallas? Sí, tenemos fallas. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Pero yo no ando detrás de los títulos, no ando detrás de la plata, no ando detrás de esas cosas que tú hablas. Así que, por favor, silencio. Y hasta ahí llegan nuestras conversaciones. Porque ese es el evangelio que he conocido. Ahora, yo he conocido este evangelio, pero aún así debo reconocer que mi servicio todavía le falta. Le falta porque todavía me falta humillarme delante del Señor. Y así como a todos nosotros. Porque aún todavía nos falta durante nuestra vida cotidiana reflejar a Cristo. En realidad, hermanos, si esto más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro nombre, es reflejar a Cristo. A Cristo en nuestras vidas. Cristo fue siervo, ¿cierto? Y Él se entregó hasta la muerte de cruz. Amén. Y fue obediente. Y todo eso tiene que ser un reflejo en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que reflejar nosotros, a Cristo. Amén. Entonces, esto no es hacer nuestra voluntad. Esto es hacer la voluntad de Cristo, del Señor en nuestras vidas. Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros, un propósito para cada uno de nosotros. No tenemos que envidiar el propósito del hermano. No envidie el propósito del hermano. El Señor tiene un propósito hermoso con usted. Y no piense usted que unos son más grandes y otros más pequeños. Son todos iguales delante del Señor. Cómo se desempeñe es lo grande, hermano. Porque si a usted el Señor le dio un propósito que tal vez usted lo encuentre insignificante, pero sirve con humildad delante del Señor, temiendo al Señor, para usted será insignificante, pero para el Señor es grande. Porque siervos de eso hay pocos, son los menos. El Señor hoy día nos está llamando, hermanos, a ser siervos de verdad delante del Señor. A todos nosotros, a dejar nuestros egos, a dejar nuestras intenciones, a dejar nuestros anhelos, sino que hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Entonces el Señor nos dice que temamos a Él. ¿Qué es lo que Él nos pide? Que le temamos, ¿cierto? Que andemos en su camino, que le amemos, que le sirvamos, que podamos hacer justicia, misericordia y que seamos humildes delante de Él. Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que nos pide hoy día y siempre, y siempre. Entonces, ¿tenemos que mirar nuestra vida? Sí. Tenemos que mirar nuestra vida, hermano. ¿Tenemos que ver nuestro servicio? Sí. Tenemos que ver nuestro servicio. Porque muchas veces es apariencia nuestro servicio. Y no nos sirve la apariencia porque nos engañamos a nosotros. Al Señor no lo engañamos. Nos engañamos nosotros mismos. Y empezamos a creer una imagen de algo que no existe. Cuando el Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe cómo servimos. Pero nosotros hacemos una imagen muy distinta para los demás. ¿De qué nos vale, hermano? ¿De qué nos vale aparentar algo que no somos? Porque al final el Señor nos va a pedir cuenta. A cada uno de nosotros. ¿Y por qué tú decías que eras esto cuando en realidad era esto? ¿Por qué tú decías ser un gran siervo del Señor cuando nunca lo fuiste? Cuando de siervo nunca tuviste. Tenemos que ver nuestra vida, hermano. ¿De qué nos sirve aparentar? ¿De qué nos sirve querer agradar al hombre? No tenemos por qué agradar al hombre, tenemos que agradar a nuestro Señor. Y en eso tenemos que pensar, ¿estamos agradando a nuestro Señor con nuestro servicio? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos? ¿Estamos sirviendo al Señor con humildad delante de Él? ¿Estamos siguiendo sus caminos? Eso tenemos que pensar, en eso tenemos que meditar, hermano. Porque al final podemos hacer mucha apariencia, seguir aparentándonos entre todos aquí de grandes siervos, pero cuando llegue el momento de la decisión final, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se va a llevar a los verdaderos siervos. Y las apariencias van a quedar aquí. Y no nos van a servir de nada. Y eso va a ser lo triste. Porque la iglesia está llena de apariencias.
No solamente esta. La iglesia de Cristo está llena de apariencia, hermano. Apariencia de bondad, apariencia de humildad, apariencia de servicio. La iglesia está llena de eso, hermano. Apariencia, como nos decía nuestro pastor ayer, están los grandes ministerios de sana doctrina que hablan tan lindo, pero su vida, hermano, su familia, sus hijos, y uno conoce a tanto, hermano, que dice, esto no tiene relación con lo que se le exige a la iglesia y con lo que hace su familia. No tiene ninguna relación. Pero ¿ese es problema nuestro? No es problema nuestro. Eso es problema de ellos. Ellos van a tener que dar cuenta delante del Señor. Ahora nosotros, el Señor nos trajo aquí a este retiro como iglesia Betel para decirnos, ustedes no sigan ese camino. Ustedes no sigan el camino de la apariencia, no sigan el camino de la rutina, no sigan ese camino, sino que dedíquense realmente a servirme, a seguir mis caminos. Dedíquense a eso. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que buscar. Humillarse delante de mí. Buscar mis caminos, amarme, temerme, eso es lo que tienen que hacer. Ese es su mayor servicio. Y si en ese servicio que ustedes tomaron, en ese camino de servir a Cristo, Él les muestra su propósito y los lleva a lugares diferentes, no todos vamos a hacer lo mismo, pero nos lleva a distintos lugares. Ahí donde el Señor lo lleve, usted tiene que seguir siendo el mismo siervo humilde, el mismo siervo que ama a Cristo, el mismo siervo que teme a Jehová, a donde sea que el Señor lo lleve. Pero este es un camino que usted tiene que iniciar. Y tiene que iniciarlo con humildad, con temor a Jehová. No pretendamos ser los grandes inmediatamente, porque el Señor, al que se humilla, a ese enaltece. Al que se enaltece, a ese humilla. Y lo podemos ver en la palabra, ¿cierto? Pablo perseguía a los cristianos. Pablo estaba equivocado, estaba errado, pero el Señor lo llamó. Lo llamó y, como decía nuestro pastor, lo tiró a tierra. Y de ahí él, desde la tierra, comenzó a servir al Señor. ¿Y tuvo que pasar procesos difíciles? Sí, pero sirvió al Señor. Y hoy día es un gran referente para todos nosotros. Decimos, yo quisiera ser así, decidido, ¿cierto? Yo quisiera ser así, seguir a Cristo, servir a Cristo, con todo lo que soy, hasta el último momento. Nunca renegar de mi Señor. Es un referente, sí, y así como muchos otros en la palabra. Amén. Pero él inició ese camino. ¿Tuvo que morder el polvo? Sí. Pero inició ese camino. Asimismo hoy día, mi hermano, hoy día el Señor nos llama a iniciar. Si usted hasta el momento ha vivido de apariencia, deje la apariencia, hermano. No nos sirve de nada aparentar. No nos sirve de nada aparentar ser algo que no somos. Porque nos amargamos nosotros. Porque quisiéramos ser eso, que no somos. Quisiéramos llegar hasta ahí, pero no lo somos. No nos sirve de nada, hermano. Es mejor que vengamos delante del Señor y nos humillemos delante de Él. Que temamos a Jehová y que comencemos este camino de servicio. Y si el Señor nos pone en lugares, gracias, Señor. Pero yo soy tu siervo. Eso es lo primero. Yo soy tu sierva. Yo soy tu siervo. Y donde sea que usted me ponga, yo voy a seguir el camino de la humildad, ¿cierto? Del temor, de amarle con todo lo que soy. Amarlo sobre todas las cosas. Amén. Amén, mi hermano. Yo no me voy a alargar más porque el Señor ya nos ha hablado. Y ahora el Señor nos dice, humillémonos delante de Él. Veamos nuestra vida y humillémonos delante de Él. Botemos la apariencia, hermano. Saquemos la apariencia. No nos sirve. No nos sirve de nada. En realidad, delante de Él somos solamente sus criaturas, sus hijos. No somos nada más. Si fuera por nosotros, no somos nada más, hermano. Él es el que pone la gracia. Él es el que pone la hermosura. Él es el que da el propósito. Él es. Amén. Esto, hermano, no es por muchas cosas tampoco. No es por obra. Es por gracia. Y Él es el que da la gracia. Amén, amén. Amén. Póngase de pie, hermano, para que podamos orar al Señor. Y delante de Él ser sincero.
siempre hablamos y siempre dentro de los cultos oramos y decimos, Señor, yo quiero ser sincero delante de usted, pero mantenemos la apariencia igual. Así es. ¿Cierto? ¿Para qué, pues, hermano? Estamos en este retiro, el Señor nos trajo y a nosotros hoy día como Iglesia Cristiana Betel nos está diciendo, dejemos la apariencia y sirvamos realmente al Señor Amén, amén. como corresponde, como dice su palabra. ¿Amén? Amén, amén. Amén, mi hermano. Oremos al Señor, ahí cada uno en su lugar. Si quiere, pasa adelante. Pero lo importante es que seamos verdaderos delante del Señor, sinceros delante del Señor, y mostremos lo que somos, que el Señor nos conoce, y botemos la apariencia y saquemos las estructuras de nuestras mentes y de nuestra vida y podamos realmente ser siervos como Él quiere que seamos. Amén. Amén. Señor.